Bien, hermanos, buenos días. El Señor les bendiga. Es una alegría estar con ustedes, aunque sea a través de esta pantalla. Y esperamos que más pronto que tarde volvamos a reunirnos en persona. Así que seguimos orando y confiando que el Señor tiene sus buenos propósitos con todo esto que está pasando. Así que confiemos en el Señor. Él es bueno. Él vive y reina. ¿Está bien? Bien, hoy vamos a comenzar una nueva serie en el libro de Hebreos. Vamos a pasar los próximos 5 meses y medio. Vamos a llegar hasta final de junio, Dios mediante, en el libro de Hebreos. Así que les pido, por favor, abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Y si no tienen un cuadernito, un blog de notas, algo para tomar notas, vaya y busque algo porque lo va a necesitar. Aunque sea una servilleta, busque para tomar notas porque hay mucho, mucho, mucho que tomar notas. Busque un buen lápiz, busque algo cómodo para escribir porque les voy a dar un montón de datos que no creo que lo podamos recordar si no los tenemos anotados. ¿Okay? Así que mientras usted busca eso, busque también el libro de Hebreos casi al final de sus Biblias. Les voy a dar un poco de historia, un poco de contexto. La polémica más grande respecto al libro de Hebreos es que nadie sabe quién lo escribió. Básicamente hay que rendirse ante la búsqueda de quién escribió el libro. Muchos afirman que fue Pablo. Muchos afirman que fue otro que no fue Pablo, Lucas, por ejemplo. Algunos dicen que Santiago, Lutero dijo que fue Apolo, y otros se han aventurado a decir que fue otro que no fue Pablo. La verdad es que la teología que el libro expone es consistente con la teología paulina, con la teología de Pablo, y fue escrito, y no se sabe cuándo fue escrito, pero lo más seguro, y ya les voy a decir por qué, es que fue escrito antes del año 70 después de Cristo. ¿Por qué en ese momento? Bueno, porque en el año 70 el templo, la ciudad de Jerusalén y específicamente el templo de Jerusalén fue destruido por la invasión del general Tito. En ese momento fue destruido el templo, fueron también abolidos el sistema de sacrificios levíticos y el libro, ustedes van a notar que habla que todavía estaban en práctica los sacrificios levíticos judíos. Entonces, este libro tuvo que haber sido escrito antes del año 70. Y hay varias partes cómicas de este libro. Por ejemplo, después de 13 capítulos y todo el montón de cosas gruesas y del montón de contenido muy, muy nutritivo, dice el autor que este es una breve exhortación, el versículo 13-22. También hay otra parte donde el autor pareciera que no se acuerda de la cita y dice, en algún lado la escritura dice, así como esto está en el 2.6, en el versículo 2.6, como algunos de nosotros que nos aprendemos lo que dice el versículo, pero no nos aprendemos dónde está el versículo. Bueno, más o menos el autor dice, como alguien testificó en cierto lugar. Es decir, este es un libro muy interesante, es un libro escrito para los judíos que ahora eran cristianos, pero que habían estado comenzando iglesias y no habían tenido el sentido de quién era Cristo y qué había hecho Cristo. Recuerden, hasta ese momento, hasta que la Biblia fue escrita, hasta que el Nuevo Testamento fue compilado, lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, lo que ellos tenían era el Antiguo, lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y este libro en el Nuevo Testamento es el libro que más cita el Antiguo Testamento, por mucho. En importancia en las epístolas, en lo que se conoce como el género de las cartas y las epístolas, esta carta a los hebreos es la más importante de todas después del libro de Romanos. Es decir, esta carta tiene un contenido grueso respecto a quién es Jesucristo y qué hizo Jesucristo. Y por eso es muy importante que la iglesia conozca el contenido de este libro
y se familiarice con este libro porque habla mucho de Jesucristo. Recuerden, nuestra iglesia existe para la gloria de Cristo y el gozo de su familia. Así que nosotros debemos conocer el libro de Hebreos porque es el libro que más flechas recibe desde el Antiguo Testamento para saber quién es Cristo y qué ha hecho Jesucristo. Hoy lo que vamos a ver es un panorama, ¿ok? Vamos a ver un panorama, no vamos a entrar casi nada en detalles y yo voy a avanzar muy, pero muy, muy rápido. Por eso es que quiero que ustedes tomen nota. Yo les voy a dar mucha información, pero quiero que ustedes, al final de este tiempo juntos, lo que quiero es que ustedes le agarren sabor al libro de Hebreos y les cause curiosidad por leer más y preguntar más y buscar más información. Y también es tener un poco de paciencia porque vamos a hablar un domingo por cada semana, vamos a hablar del libro de Hebreo por los próximos 5 meses y vamos a hablar de puntos específicos del libro. Vamos a ir secuencialmente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13. Vamos a detenernos en los puntos importantes. Pero básicamente el libro está estructurado de esta manera y esta es la estructura del sermón. Son 8 características de quién es Jesucristo, 7 ventajas de lo que Él ha hecho y 6 advertencias respecto a Dios. Repito, 8, 7 y 6. 8 características de quién es Jesucristo, 7 ventajas de lo que Él ha hecho y 6 advertencias respecto a Dios. ¿Ok? Entonces, ese es más o menos el bosquejo del libro. 8, 7 y 6 son 21 puntos que no me va a dar tiempo de cubrirlo todo ni al detalle, pero usted tome el deseo de venir cada domingo y ser informado quién es Jesucristo y qué ha hecho Jesucristo. Y vamos en el medio, intercalado, vamos a tener 6 advertencias y ya ustedes van a ver cuáles son. Ok, ese es más o menos un bosquejo del libro y vamos a ir una por una. Primero vamos a ver 8 características de quién es Jesucristo. Déjeme darle una pequeña ilustración. Cuando nosotros, yo y mi familia, llegamos aquí por primera vez a Estados Unidos, los que nos conocen a Mariví y a mí saben que a ella le fascina ir al supermercado y que a mí no me fascina mucho, por no decir que no me gusta. Bueno, la verdad que odio ir al mercado. Pero yo la acompaño a ella, yo la llevo a ella y siempre estoy con ella. Así que para que yo no me aburra mucho dando vueltas por el mercado y ver 4 veces el pasillo de las herramientas, entonces Mariví me dijo, anda a buscar la leche de Benjamín. Y bueno, está bien, yo voy como un muchachito regañado a buscar la leche de Benjamín, porque Benjamín necesita una leche especial porque cuando era más pequeño era intolerante a la lactosa. Ahora está más fuerte y ahora ya casi no tiene nada, pero en aquel momento era intolerante a la lactosa. Entonces Mariví me dijo, anda a buscar la leche de Benjamín. Y nosotros estábamos acostumbrados que en Venezuela había una sola leche. Y esa es la leche que uno agarraba. Yo pasaba por ese pasillo y no duraba ni 3 segundos agarrando la leche, llevándola para el carrito y decía Mariví, ajá, ¿y ahora qué hago? Pero cuando llegué aquí, fuimos a Walmart, Mariví me mandó al pasillo de leches y ya apenas doblé al pasillo de las leches, yo vi un pasillo lleno de leches y de neveras y un pasillo refrigerado. Había todo tipo de jugo, todo tipo de lata, todo el tipo de pote. Y más o menos en la mitad del pasillo llego a las leches, a los potes blancos. Había leche tapa amarilla, tapa morada, tapa azul, 2%, 3%, descremada, cremada. Había todo tipo de leche y de cada una había por lo menos 10 marcas diferentes. Había leche de almendra, yo no sé por dónde ordeñan a las almendras. Había coco, tampoco sé por dónde le sacan la leche a los cocos. Es decir, había leche de todo tipo y yo entré en pánico. Y digo, ¿cuál escojo ahora? Yo no sé, porque yo sabía escoger un solo pote blanco que había en el supermercado, es el único que yo sabía escoger. Y ahora cuando Mariví me dice, busca la leche, bueno, no sabía qué marca, no sabía cuánto por ciento, no sabía si era descremada, no sabía si era de almendra, no sabía si era de coco.
No sabía nada. Entonces, aquí hay una cosa que se llama The Paradox of Choice, que es la paradoja de la elección. Uno se paraliza ante la cantidad de opciones que hay. Y, y en la vida hoy en día también es así. No solo los que vivimos en este país, tenemos, por ejemplo, cuando vamos a echar gasolina, tenemos tres tipos de gasolina. ¿Cuál echamos? O cuando vamos a un restaurante y vemos el menú, tantas opciones, ¿cuál pido? O cada vez que compramos una ensalada, mira, pero ¿cuál es el topping, el dressing que le echo? O cuando vamos al autoservicio de ahí de comida rápida, y está ese menú grandísimo y uno se paraliza y baja el vidrio, ay, ¿ahora qué pido? Y la muchacha, señor, ¿qué es lo que quiere? Y uno dice, ¿pero qué pido? Y la verdad es que uno no haya que escoger. Igual con los tipos de colonias, igual las mujeres con los zapatos, igual los servicios de las cadenas de teléfonos. Y en la vida nosotros tenemos múltiples opciones. Ni pensar qué iglesia escoger, qué religión escoger. Hoy en día en el supermercado de las religiones hay una para cada gusto. Y y básicamente tú quieres escoger una que te haga feliz y te ponga cómodo y te complazca todos tus gustos. Ahí hay una para ti. Imagínense aquí en la calle 16, en lo que tú arrancas desde la Casa Blanca hacia el norte por la calle 16, tú encuentras cualquier tipo de creencias en la calle 16. Si tú no te arrepientes en la calle 16, pues tú no tienes esperanza de ningún tipo, porque hay una creencia para cualquier gusto del planeta. Y en el mercado de las religiones pareciera ser así. Ahora, este libro que vamos a escuchar, este libro que vamos a considerar a partir de hoy, los próximos 6 meses, se trata de Jesús. ¿Y por qué amar a Jesús? ¿Por qué escoger a Jesús? Bueno, porque Jesús es supremo, es mejor que todo y todos. Es el mejor de todos los que han dicho ser Dios. Es el único que ha podido morir y resucitar. Y es el único que es el Hijo de Dios humanado, el verbo que se hizo carne. Y no es que sea uno más entre los dioses, es que es el único Dios vivo y verdadero. Y por eso nosotros tenemos que escogerlo a Él, amarlo a Él, servirle a Él, temerle a Él, y porque Él es el mejor y el único. Así que no tenemos opciones que se puedan comparar con la grandeza y la supremacía de Jesucristo. Y de eso es lo que trata este libro. Vamos a ver 8 características de quién es Jesucristo, por qué Jesús es mejor. Vamos a ver 7 bondades que Él da, 7 regalos que Él da que son superiores a cualquier otro regalo que podamos recibir en el planeta. Y vamos a ver 6 advertencias que Jesús nos da al respecto, ¿ok? Respecto a Él precisamente. Ok, vamos a empezar por las características. Si usted está tomando nota, 8 características de quién es Jesús y por qué Jesús es mejor. Bueno, la primera es que Jesús es mejor que todos los profetas juntos. Es mejor que cada profeta en particular, es mejor que todos los profetas y es mejor que todos los profetas juntos. Dense cuenta, desde el capítulo 1, del 1 al 3, el libro empieza diciendo que Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Niños, ¿ustedes saben lo que están escuchando? Que Dios hizo el universo por medio de su Hijo Jesucristo, según el capítulo 1, versículo 2. ¿Y qué es Jesucristo? El versículo 3 dice, ¿quién es Jesucristo? Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Entonces Jesús es superior a todos los profetas. El mensaje que los profetas dieron en el Antiguo Testamento ahora es
no solamente es llevado a plenitud, es cumplido en la persona y obra de Jesucristo, sino que ahora lo que Jesucristo tiene que decir es mucho mayor que lo que los profetas dijeron. Y no solamente lo que los profetas dijeron, sino lo que los ángeles dijeron. El primero es mejor que todos los profetas, segundo es mejor que todos los ángeles. Dense cuenta que en Deuteronomio 22:5, los ángeles fueron los que les dieron las tablas a Moisés. Y ese es el evento más culminante en aquella pintura en el que el cielo y la tierra se tocan así un dedito con dedito. Los ángeles le dieron a Moisés las tablas de la ley. Pero ahora dice que el mensaje que Jesús trae es mucho mayor que el de los ángeles. Vengan conmigo al capítulo 2, versículos 5 al 10. Capítulo 2, versículos 5 al 10. Dice así: Dios no puso el mundo venidero del cual estamos hablando bajo la autoridad de los ángeles. Como alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos, y todo lo dejaste debajo de sus pies. Así que si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a él. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió Dios. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es mucho más grande que los ángeles, porque cuando Él se encarnó, se hizo un poco menor que los ángeles. Pero después resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre para recuperar su trono, cantando victoria final sobre el imperio y del pecado y de la muerte. Jesús no es solamente mejor que los profetas y los ángeles, Jesús es mejor que Moisés. Jesús es mayor que Moisés. ¡Wow! Y para nosotros no significaría tanto que Jesús sea más grande que Moisés, porque nosotros estamos acostumbrados que Jesús sea más grande que Moisés. Es más, nosotros de este lado del Nuevo Testamento sabemos que Jesús es más grande que Moisés, es mayor que Moisés. Jesús es un mejor Moisés, un mejor libertador. Pero que tú le dijeras esto a los hebreos, a los judíos del primer siglo, que alguien era más grande que Moisés, wow, eso sí era ofensivo. Eso sí era ofensivo para los judíos. ¿Por qué? Porque para los judíos no hay nadie más grande que Moisés y que Abraham. Entonces, cuando este libro dice que Jesús es más grande, es mayor, es superior a Moisés, esto hay que prestarle atención. Vean lo que dicen en los versículos, capítulo 3, versículos 1 al 6. Por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel a lo que lo constituyó. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como el que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma, porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel a toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Wow, Jesús es mayor que Moisés. Y esto los judíos deben rasgarse las vestiduras cuando oyen que alguien es mayor que Moisés. Pero este libro no solamente dice que Jesús es mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, sino que es mayor que cualquier reposo. Recuerden, el día de reposo para la religión judía y para algunos adventistas es lo más grande que pudo habernos dado Dios, el séptimo día. Todo la maquinaria que Dios desplegó en los primeros 6 días de la creación, al final Dios descansó en el séptimo día para que nosotros también descansemos el séptimo día después de trabajar 6. Pero el reposo para aquellos primeros cristianos era algo demasiado importante.
Y ellos creían en un reposo futuro. Ellos creían que el cielo es el reposo de toda la redención. Entonces, por eso el libro enseña en el capítulo 4 que Jesús es mejor que el reposo, es mayor que el sábado. Vengan conmigo, capítulo 4, versículos 3 al 11. Capítulo 4, versículos 3 a 11. Pero los que creímos hemos entrado en el reposo, conforme a lo que él dijo. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. En cierto lugar se dice así del séptimo día. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día, y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, vuelve a determinarse un día, hoy, al decir después de tanto tiempo por medio de David, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habrían hablado después de otro día. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Y luego termina ese pasaje con aquel famoso versículo de la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, Jesús es nuestro reposo y es más grande que el reposo del séptimo día, es más grande que el reposo que Josué le ofreció a toda la nación de Israel cuando entraran en la tierra que fluye leche y miel en el final del Pentateuco. Y Jesús es mucho mejor que cualquier bendición que el pueblo tenía en ese momento, el pueblo judío tenía en ese momento. Pero no solamente Jesús es mejor que los profetas, los ángeles, que Moisés y que el reposo, sino que Jesús es también que el sumo sacerdote. Jesús es mucho mejor que el sumo sacerdote. Y wow, los judíos en este momento ya al oír que Jesús era mejor que Moisés, Jesús que es mejor que el reposo, bueno, los judíos ya deben haber tenido todas las vestiduras rasgadas. Jesús es mejor que el sumo sacerdote. Sí, Jesús es mejor que el sumo sacerdote. Y ya van a ver por qué. En el mismo capítulo 4, de los versículos 14 al 16, dice así. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Es decir, Jesús es el sumo sacerdote que no pecó. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por él primero para poder ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Pero como Jesús no pecó, él puede ofrecer un sacrificio que dura para siempre, porque él no tenía que purificarse a él mismo, porque él nunca pecó. Entonces Jesús es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque él tuvo también debilidades, pero nunca pecó. Eso da cuenta de la vida perfecta que Jesús vivió. Pero Jesús no es solamente mejor que el sumo sacerdote. Jesús es mejor que todos los sacerdotes. Jesús es mejor que todos los sacerdotes juntos. Vengan conmigo al capítulo 5, ahí mismo, capítulo 5, versículos 1 al 10, y esto también, tomen estas tres notas. Jesús es mejor que todos los sacerdotes en el capítulo 5 del 1 al 10. Repito, 5 del 1 al 10. En el capítulo 7 del 4 al 28. 7 del 4 al 28. Y en el capítulo 4 del 15 al 16, que ese ya lo vimos. Ok, vamos a leer, para Jesús es mejor que todos los sacerdotes, vamos a leer 7 del 20 al 28. 7 del 20 al 28. Dice así. Además, esto no se hizo sin un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento, pero este fue nombrado por el juramento de aquel que le dijo, el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya vamos a hablar un poquito de él. Por lo tanto,
Es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque Él permanece para siempre. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, que es posterior a la ley, nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. ¡Wow! Jesús es mejor que el sumo sacerdote y Jesús es mejor que todos los sacerdotes que se morían y no podían seguir en el ejercicio del sacerdocio porque se morían a causa del pecado y de su humanidad. Pero Jesús es Dios hecho hombre que no pecó y su sacrificio dura para siempre, una sola vez y para siempre. Así que Jesús es mucho mejor que el sumo sacerdote y que todos los sacerdotes. Pero ahí nombraron a Melquisedec. ¿Quién es ese tal Melquisedec? Bueno, Melquisedec en el Antiguo Testamento es nombrado solamente 2 veces. Es una figura muy confusa. Es una figura que aparece en Génesis 14 cuando Abraham estaba regresando de una guerra y como Melquisedec era rey de Salem y sacerdote de paz, entonces Abraham le pagó los diezmos y honró y pagó toda la honra que el rey y el sacerdote, el rey de Salem, en este caso Melquisedec, se merecía. Ahora, Melquisedec es una figura enigmática, misteriosa, dice que no tiene padre, no, su descendencia no es conocida, como él nunca se supo quién era su papá y su mamá, quién era su ascendencia y nunca se supo cómo fue su muerte. Entonces, muchos dicen que es una encarnación de Cristo, es una epifanía de Cristo en el Antiguo Testamento, pero es una figura misteriosa, es muy confusa, así que van a tener que esperar hasta que hablemos de eso dentro de unos cuantos semanas para que no se confundan con Melquisedec. Sin embargo, el libro de Hebreos dice que Jesús es mayor que Melquisedec, que es mejor que Melquisedec. Venga conmigo al capítulo 7, versículos 1 al 3. Jesús es mejor que Melquisedec. Vamos a leer capítulo 7 del 12 al 19. Ahí desde el 1 dan una introducción de quién es Melquisedec, pero vamos a leer del 12 al 19. Al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley, pero nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, era de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Es bien sabido que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, acerca de la cual Moisés no dijo nada en relación con el sacerdocio. Esto resulta más evidente si el nuevo sacerdote que se levanta es alguien semejante a Melquisedec, quien no llegó a ser sacerdote por ceñirse a una ley meramente humana, sino por el poder de una vida indestructible. Pues de él se hace constar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso es el Salmo 110. De modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar endeble e inútil, ya que por la ley no se perfeccionó nada y en lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Es decir, Jesús es mucho mejor que Melquisedec. Primero porque Él es Dios humanado, resucitado, se sentó a la diestra de Dios y desde la diestra de Dios intercede por nosotros para siempre. No como Melquisedec, que era solamente humano y no se conocía su ascendencia y no se sabe cómo se murió, pero todo el mundo lo respetaba como el sacerdocio mayor. Los mormones hablan del sacerdocio mayor de Melquisedec y el sacerdocio menor como el sacerdocio de Aarón. Y parte del capítulo 7 los mormones no lo pueden explicar, porque cuando hablan del sacerdocio de Melquisedec, tienen que entender que Jesús es mayor que Melquisedec. Entonces nosotros creemos que Jesús es mayor que los profetas, Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que el reposo, Jesús es mayor que el sumo sacerdote, Jesús es mayor que todos los sacerdotes, Jesús es mayor que Melquisedec. Y por último, las 8 características de quién es Jesús. Bueno, Jesús es mayor y mejor que el tabernáculo. Ustedes ven en el capítulo 8 y 9 que describe mucho acerca del santuario, pero vengan conmigo solamente
a los versículos 1 al 15 del capítulo 9. Repito, capítulo 9, versículos 1 al 15. Ahora bien, incluso el primer pacto, están hablando del Antiguo Testamento, tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. Pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y esto es una sola vez al año, y siempre llevando sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Versículo 8. Con esto, déjenme saltar hasta, del 1 al 15, voy por el 8. Con esto, el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo sigue en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente de que las ofrendas y los sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Pero Cristo, versículo 11, pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de las obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo? Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¡Wow! Ese es nuestro Cristo. La supremacía de Cristo en este texto es impresionante. Que a los judíos le digan que Jesús es superior a Moisés, al reposo, al sumo sacerdote, a los sacrificios levíticos, a Melquisedec y al tabernáculo, una de dos. Significa que los judíos o rechazaban completamente a Cristo por ser un usurpador, o que entendían que de verdad Jesús era el Mesías esperado por tanto tiempo. Jesús es superior a todas estas cosas. Y nosotros tenemos que disfrutar que Jesús nos haya perdonado todos los pecados con los que hayamos ofendido a Dios. Jesús es superior a todo y a todos. Esas son algunas de las 8 características que habla el libro acerca de Jesús. Ahora vengan conmigo rápidamente a las 7 ventajas de lo que Cristo ha hecho por nosotros, 7 cosas mejores que Cristo nos ha dado. Primero, Cristo nos ha dado un nuevo testamento, nuevo y mejor testamento. Vengan conmigo al capítulo 8, versículos 6 al 13. Capítulo 8, versículos 6 al 13. Este es el segundo punto. 2.1. Jesús nos ha dado un mejor testamento. Capítulo 8, versículos 6 al 13. Dice así: pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiese sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Pero Dios, al reprocharle sus defectos, dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto en la casa de Israel y la casa de Judá. Ese pacto no será semejante al que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a mis pactos y por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Ese es el nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero, y lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer. Por eso es que nosotros tenemos la Biblia dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es lo que Jesús nos dio, que es mucho mejor que el anterior testamento. El anterior testamento, el Antiguo Testamento, es el que estipulaba las leyes para que la gente fuera limpia exteriormente, ceremonialmente, para que pudieran escoger a Dios todos los días de su vida. Tenían que recordarse y hacer sacrificios permanentemente. Ese es el antiguo pacto. Pero el pueblo de Israel no guardó ese pacto. Y ustedes leen el Antiguo Testamento y es lo que se van a dar cuenta que de la desobediencia de Israel, la misericordia de Dios, la desobediencia de Israel, la misericordia de Dios. Esa es la historia de todo el Antiguo Testamento. Ahora, con el Nuevo Testamento está escrito en los corazones y eso que acabamos de leer es una cita textual extraída de Jeremías 31, incrustada aquí en el libro de Hebreos, Jeremías 31, el 31 al 34, que Dios dice, yo escribiré la ley en sus corazones y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y nadie le enseñará a otro teniendo que decirle, mira, ven a ver al Señor, ¿no? Porque todos me conocerán. Y ese pacto se está cumpliendo hoy en día en cada iglesia del planeta. El Señor es Señor adentro de nosotros y desde adentro nos cambia y nos transforma. Así que Jesús nos ha dado una mejor relación, un mejor pacto, un mejor testamento con la iglesia que el Antiguo Testamento que tenemos para el pueblo de Israel. Segundo, Jesús nos dio un mejor perdón. Jesús nos dio un mejor perdón. Todo el capítulo 9, ya leí parte, pero no me va a dar chance de leerlo todo. Vamos a leer solamente desde el 23 hasta el 28, pero todo el capítulo 9 habla acerca del perdón que recibimos en Jesucristo. Vengan conmigo al capítulo 9, versículos 23 hasta el final, hasta el 28. Era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que esto, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. ¡Wow! Jesús nos ha dado un mejor perdón. Jesús ha perdonado todos tus pecados. Tú te has arrepentido y le has pedido perdón a Jesús por todos los pecados que has cometido. Jesús es capaz de perdonarte todos los pecados, pasados, presentes y futuros, y traerte a los pies del trono de Dios, porque Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y Él, lo mejor de todo, como leímos al principio, como leyó el pastor Juan al principio, Él escoge olvidar nuestros pecados y echarlo a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Así que cuando a ti te venga el recuerdo de un pecado que tú conociste hace tiempo, que tú cometiste hace tiempo, tú puedes decir, yo sé, Señor, que tú escoges no acordarte de lo que yo me estoy acordando, que tú me lo perdonaste, que ya mi vida no se identifica por lo malo que cometí, sino por lo bueno que Jesús es e hizo. Y este perdón en Cristo es una de las mayores bendiciones que podemos disfrutar en el libro de Hebreos. Jesús no solamente nos dio un mejor testamento, nos dio un mejor perdón, sino que Jesús es un mejor sacrificio.
Jesús es un mejor sacrificio. Vengan conmigo al capítulo 10, versículos 10 al 14. Capítulo 10, versículos 10 al 14. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Todo sacerdote ministra día a día una y otra vez y ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios, y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. ¡Wow! El Señor te hizo perfecto. Con la sangre de Cristo, Él cubrió tu vida y ahora no tienes que andar cubriéndote con la sangre de Cristo cada ratico para que no te pase nada. No, sino que en Cristo Dios te ve como si fueras el mismo Cristo. Nos hizo perfectos. En Cristo Dios nos ama tanto que nos hizo perfecto con una sola bañadita de su sangre. Imagínate el poder de la sangre de Cristo, que no es como la sangre de los toros y de los machos cabríos que solamente cubrían, teñían el pecado. No, pero la sangre de Cristo tiene tanto poder que quita el pecado y te hace perfecto en Cristo. Por eso Jesús nos dio un mejor testamento, un mejor perdón, un mejor sacrificio. Pero no solamente eso, Jesús nos da un mejor aliento para vivir. Jesús nos da una mejor vida. Vengan conmigo al mismo capítulo 10, desde los versículos 19 al 25. Ustedes van a notar al menos 5 imperativos que se nos dice cómo vivir bien. En el capítulo 10, versículos 19 al 25. Después de haber conocido todo lo que Cristo hizo, dice el versículo 19, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, aquí vienen los 5 imperativos, versículo 22, acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, esos alientos y esos imperativos nos ayudan a saber qué es lo que Cristo nos demanda, nos exige, porque Él ha comprado nuestra vida a precio de sangre. Él nos ha dado una mejor manera de vivir. Y esos 5 imperativos tienen una idea de cómo quiere Cristo que tú vivas. Muy importante en el versículo 25, capítulo 10, versículo 25, es la exhortación por excelencia para que ninguno de nosotros deje de congregarse. Y eso no quiere decir que no puedas faltar un domingo a la iglesia porque estás enfermo o que hay una emergencia. No por 2 pulgadas de nieve, pero que tu vida no sea marcada por la ausencia, sino por la presencia en las reuniones de la iglesia. Esa es la exhortación por excelencia para que no dejemos de congregarnos. Y lo dice textualmente. Algunos tienen por costumbre ir 1 o 2 veces al mes a la iglesia. Pero lo que dice el texto es que no dejes de congregarte. Es decir, que para ti la reunión de la iglesia sea una prioridad y no una opción. Porque la reunión de la iglesia es un medio de gracia que Dios usa para mantenernos en el camino de la santificación. Y eso lo vamos a hablar con mucho más detalle en algunos meses. Entonces Jesús nos ha dado un mejor testamento, un mejor perdón, un mejor sacrificio, un mejor aliento. Y no solamente eso, el gran capítulo 11 nos enseña que Jesús nos ha dado una mejor fe. Una mejor fe. El capítulo 11 por excelencia es el capítulo de los héroes de la fe. El capítulo de los héroes de la fe es donde hablan ahí de Abraham, hablan de Abel, de Enoc, de Noé,
hablan de Isaac, Jacob, Esaú, José, Rahab, Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y hasta algunas mujeres en el versículo 35. Todos ellos, del versículo 36 voy a leer hasta el 40, todos ellos sufrieron burlas, azotes y hasta cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Wow. Hermano, hermana, tú tienes el privilegio de tener algo mejor que Dios preparó en Cristo para nosotros, mucho mejor que lo que le dieron a Abraham, a Moisés, a Enoc, a Abel y a todos estos que por la fe creyeron. A ti te dieron a Cristo y te dieron la palabra de Cristo. Vean lo que él dice en el versículo 2 del siguiente capítulo, 12:2. Por lo tanto, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, la fe que nosotros tenemos en Cristo es mucho mejor, mucho mayor, tiene que ser mucho más firme que la fe que tuvieron los patriarcas y que fueron reconocidos por haber creído en un Cristo que esperaban. Nosotros creemos en un Cristo que ya murió por nosotros. Ellos veían la fe hacia el futuro. Nosotros vemos a Cristo en el pasado, pero con la esperanza futura también. Así que nos ha dado una mejor fe a nosotros. No solamente nos ha dado un mejor testamento, un mejor perdón, un mejor sacrificio, un mejor aliento, una mejor fe, sino también nos ha dado una mejor esperanza. Vean lo que dice en los versículos 12, 2 y 3. 12, 2 y 3. Una mejor esperanza. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción por parte de los pecadores para que no se cansen y no se desanimen. Cuando tú te sientas tentado a flaquear en tu fe, cuando tú te sientas tentado a desesperarte porque las cosas no están saliendo como tú quisieras, entonces considera a Jesús que por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz. El gozo que le esperaba, sufrió la cruz. Hermano, a ti también te espera un gozo eterno. A ti también te espera el cielo. Si tú estás en Cristo, a ti te espera el cielo. Entonces puedes sufrir cualquier cruz de este lado del cielo. Por el gozo que te espera, sufre la cruz. Y por último, en esto que Jesús nos da mejor, no solamente un mejor testamento, un mejor perdón, un mejor sacrificio, un mejor aliento, una mejor fe, una mejor esperanza, sino que Jesús nos ha dado un perfecto amor. En el capítulo 13 es el capítulo de los deberes cristianos. Jesús nos ha dado muchas promesas allí y ese capítulo está lleno de exhortaciones. Deben acordarse de los presos, deben acordarse de sus pastores, deben vivir, versículo 5, vivir sin ambicionar el dinero. Versículo 4, tienen que honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, porque a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Deben, versículo 9, no dejarse llevar por doctrinas diversas y extrañas. Versículo 12, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar al pueblo mediante su propia sangre, así que salgamos con él afuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Ese capítulo está lleno de exhortaciones. Sin embargo, el versículo 1 dice, capítulo 13, versículo 1 dice, que el amor fraternal permanezca en ustedes. El Señor nos ha dado una familia, que es la iglesia, y debe ser caracterizada porque nosotros entre nosotros tengamos amor fraternal. Amor fraternal significa amor de hermanos, amor que signifique, mira, el hermano fulano está enfermo, una llamadita, un mensaje de texto, mandarle una tarjetica, una comidita, saber que su problema es mi problema también, saber que cuando alguien está dolido, yo también me duelo, saber que alguien cuando está llorando, yo también lloro, saber que cuando alguien está enfermo, yo también estoy enfermo. Es decir, que el amor fraternal debe ser la marca registrada de la iglesia.
Y ese capítulo 13 es especial para eso. Así que Jesús nos ha dado muchas cosas mejores que el antiguo pacto, ahora en Cristo son hechas mejores todas, al menos estas 7 cosas que el libro habla, ¿ok? Por último, 6 advertencias que el libro entero habla. Y estas no son advertencias para que tú tiembles de miedo, ¿no? Sino para que sepas cómo Dios quiere que tú te mantengas. Ya vimos 8 características de quién Cristo es, 7 ventajas de lo que Cristo ha hecho y ahora vamos a ver 6 advertencias respecto a nuestros deberes cristianos. Primera advertencia de todo está en el capítulo 2. Vengan conmigo al capítulo 2, me vuelvo hacia el capítulo 2, los versículos 1 al 4 está la advertencia contra el peligro de extraviarse, descarriarse, enfriarse en la fe. El peligro de extraviarse. 2 del 1 al 4 dice así: por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Y además Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, debemos tener cuidado de no descarriarnos, de no extraviarnos en la fe. Tenemos que mantener la llama viva por Cristo. Si tú quieres que tu vida sea conocida por algo, si tú quieres que tu lápida diga algo, que diga que tú ayudaste a otro a amar a Cristo, que tú fuiste un servidor, una servidora de Cristo, con todo lo que tú sabías, podías y tenías, pero que tú guardaste la fe como Pablo, corrió la carrera, peleó la buena batalla y mantuvo la fe. Que tu vida sea reconocida porque tú amas a Cristo y tú influyes a otros con Cristo, no que tú descuidaste los medios de gracia que el Señor te dio y descuidaste la salvación. No porque la puedas perder, sino porque no la valoraste, no la hiciste valiosa. Así que nosotros no debemos desanimarnos, más bien tenemos que mantener la candelita prendida entre carbones de la misma parrilla para que cada uno de nosotros avive el fuego de Cristo en cada uno de los demás hermanos. Segundo, está el peligro de la incredulidad. Vengan conmigo, por favor, al 3:7. Vengan conmigo al capítulo 3, versículo 7. Este es el peligro de la incredulidad. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación cuando me provocaron. Allí sus antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga, no me han reconocido en mis caminos, por eso mi juror juré, no entrarán en mi reposo. Hasta el versículo 4:2 se enfatizan todas estas verdades. Versículo 1, capítulo 4, versículo 1 dice, por eso temamos a Dios, mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros, lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Pero los que creímos, hemos entrado en el reposo, conforme a lo que dijo, por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. Es decir, el peligro de la incredulidad es la advertencia para aquellos que no quieren poner su fe y su arrepentimiento en Cristo. Porque nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Cristo hemos abandonado todo por Cristo. Pero los que han oído de Cristo y no han puesto su fe en Él, tienen peligro de perderse eternamente. ¿Tú has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Tú te has arrepentido de todos tus pecados? Pues entonces tú tienes la bendición de ser traído al cielo por Cristo, no de perderte. Tú no estás corriendo el riesgo de la incredulidad si tú has puesto tu fe en Cristo. Tercero, el peligro de la mediocridad. El peligro de la mediocridad. Desde el 5:11 hasta el 6:13, desde el 5:11 hasta el 6:3, dice así, advertencia contra la apostasía.
Y esto está muy ligado al peligro de apartarse, que está en el 6 del 4 al 6. Repito, el peligro de la mediocridad y el peligro de apartarse son, el 3 y el 4 están juntos. Voy a leer desde el 5:11 hasta el 6:3 y luego del 4 al 6. Acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Aunque ustedes, aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas, tales como el arrepentimiento de las acciones que nos llevan a la muerte, o la fe en Dios, o las enseñanzas acerca del bautismo y la imposición de las manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto lo haremos si Dios lo permite. No están diciendo que esas cosas son malas, ¿ok? Esas son cosas básicas. Ahora, la medida de la fe, cuando uno va creciendo en la fe, tiene que ir avanzando a cosas más profundas. La mediocridad es conformarte con lo poquito que tú sabes, conformarte con tomar lechita, conformarte con la botellita de leche que te prepara tu mamá. Los cristianos no podemos ser mediocres. Los cristianos tenemos que avanzar y crecer hacia cosas más profundas, hacia la perfección, avancemos hacia la perfección. No que debamos estudiar otro libro, no, sino que debemos avanzar en el conocimiento de Cristo. Y avanzar y avanzar y avanzar. Y por supuesto, siempre humildes, pero nunca quedándonos en la mediocridad. La mediocridad es conformarse con lo que tú tienes, pudiendo saber o hacer más. Entonces, nosotros no podemos ser mediocres, más bien se nos advierte en contra de la mediocridad. Deberíamos ya ser maestros. ¿Y cuántos años tienes tú en la fe? Tienes 5, 10, 15, 20 años y todavía estás recibiendo leche espiritual. Ya tú deberías ser maestro, dice el texto. Pero no solamente el peligro de la mediocridad, sino el peligro de apartarse, el cuarto peligro, en los versículos 4 a 6. 6, 4 al 6, dice así: no es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. ¡Wow! Esto es una advertencia seria. Ten cuidado de no apartarte, hermano, hermana, porque pudieras no poder volver. Y nada se dice ahí acerca de perder la salvación. Lo que se dice es que no vas a poder ser renovado para arrepentimiento. Eso significa que tú vas a vivir en un constante pecar y en una espiral descendente de pecado y pecado y pecado si te apartas. Entonces ten cuidado de nunca apartarte de Cristo. El quinto peligro es el peligro de descuidarse. Vengan conmigo en el capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 26 y vamos a llegar hasta el 39, dura esa exhortación. Capítulo 10, desde el 26. Esta es una de las más duras advertencias que hay, no solamente en el libro, en toda la Biblia. Mira esta advertencia. Versículo 10, el capítulo 10, versículo 26. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y de fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. ¡Wow! Ve el versículo 35. Hubo mujeres que por medio de la resurrección... No, es el 11. 10:35. Señor, me perdí el 35. Aquí está. 10:35 dice: por tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido darnos. Es decir, esta es la advertencia a no descuidar su fe. No descuides tu fe. No descuides tu tiempo de oración. No descuides tu lectura de la palabra. No descuides
evangelizar, compartir el evangelio con otros. No descuides reunirte con otros hermanos. No descuides la misión. Busca a quien discipular o quien te disipule en grupo o en persona. Pero no descuides tu fe. La fe hay que abonarla. Hay que rogarle al Señor, Señor, yo sé que yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame con mi fe. Ayúdame a que mi fe crezca. Y ese es el peligro de descuidarse. Y por último, la última sexta advertencia es el peligro de menospreciar la gracia de Dios. Capítulo 12, el peligro de menospreciar la gracia de Dios. Del versículo 15 al 29 hay varios, tengan cuidado, pero vamos a leer solamente dos. Capítulo 12, versículo 15 y versículo 25. Tengan cuidado. No vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues ustedes podrían estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 25. Tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Versículo 28. Así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir al Señor y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Ese es el peligro de menospreciar la gracia de Dios. Cuando tú ves que nos reunimos para animarnos entre nosotros a conocer la gracia de Dios, a disfrutar la gracia de Dios, a predicar la gracia de Dios, no menosprecies esos momentos, porque son momentos en que nuestra fe crece y recibamos cada vez que hablemos de la Escritura con un amén en la boca, porque no es por el que está hablando, es por el que inspiró esta palabra que nosotros debemos decir amén. Amén, eso es verdad, yo lo creo. Y nosotros debemos animarnos entre nosotros a no menospreciar la gracia de Dios en ningún momento de nuestra vida, ni siquiera un poquito, ni siquiera un poquito. No menospreciemos la gracia de Dios, porque ese es el escalón, el primer escalón en el espiral infinito descendente de la caída de la fe. Y para recuperarnos de una caída, hace falta tanta gracia como la que tú menospreciaste la primera vez que empezaste a caer. Así que no menosprecies la gracia de Dios ni siquiera un momento. Y este es el libro de Hebreos. Que el capítulo 13, versículo 22 dice, espero hermanos, déjenme leérselo para que no. Espero hermanos, les ruego que reciban con paciencia esta palabra que les he escrito como una breve exhortación. Y llevamos una hora en esto de una breve exhortación. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que este es un tremendo libro, es un banquete que nos vamos a dar en los próximos 5 meses. Y no se pierdan ninguno de estos sermones, porque aquí vamos a ver las bendiciones, las características de cómo Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, al reposo, al sumo sacerdote, a todos los sacerdotes, a Melquisedec, al tabernáculo, cómo Cristo nos da un mejor testamento, un mejor perdón, un mejor sacrificio, un mejor aliento para vivir, una mejor fe, una mejor esperanza, un mejor amor, y cómo Cristo nos advierte de no extraviarnos, de no ser incrédulos, de no ser mediocres, de no apartarnos, de no descuidarnos y de no menospreciar la gracia de Dios. Así que si tú eres medianamente como yo y estás en el pasillo de la leche de los dioses y el pasillo de la leche de todas las religiones, ¿por qué escoger a Cristo? Porque Cristo es supremo entre todas las cosas. Cristo es mejor que todo y todos. Cristo es superior a todo lo que nosotros podamos anhelar. Cristo es mejor que cualquier carrera, que cualquier esposo, que cualquier esposa, que cualquier hijo, que cualquier hija, que cualquier cantidad de dinero. Cristo es mejor que cualquier iPhone. Cristo es mejor que cualquier parte de zapato. Cristo es mejor que cualquier carro y cualquier marca de carro. Cristo es mejor que cualquier green card y que cualquier ciudadanía. Cristo es mejor que todo y todos, hermano. Y el libro de Hebreos nos da testimonio de que nosotros con Cristo y en Cristo jamás seremos decepcionados. Oro que el Señor en este tiempo nos enamore más de Cristo y que nos convenza
de la supremacía de Cristo en cada milímetro cuadrado del universo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Hebreos y gracias por la bendición que nos da de poder leerlo y de poder reconocer que allí encontramos que Cristo es mucho mejor que todos los seres humanos de este planeta, que Cristo es mejor que cada criatura de este planeta, que cada animal, que cada planta, que cada roca, que cada volcán, que cada mar, que cada parque, que cualquier ciudadanía, que cualquier marca de carro, cualquier cantidad de dinero, nada de eso se compara con la supremacía de Jesucristo. Y oramos, Señor, que en este tiempo juntos en el libro de Hebreos podamos ser enamorados cada día más de Cristo y que en cada una de estas predicaciones durante estos meses se nos enamore, se nos aumente la pasión por Jesucristo, por su dominio, por su soberanía, por su grandeza, por su pureza, por su perfección y por todas sus glorias y por todos sus méritos. Y es en Jesucristo, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en quien oramos y damos gracias. Amén.